Urgente, mi nuera me humilló en plena cena familiar, y el final fue incómodo. Antes de abrir mi corazón y contarles lo que he vivido, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si alguna vez se han sentido solos en una mesa llena de gente, o si sienten que esta historia resuena con algo dentro de ustedes, por favor suscríbanse al canal y dejen su me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para mí y para este espacio, significa que no estamos hablando al vacío. Gracias por escuchar. Nunca pensé que el sonido de un recipiente de plástico abriéndose pudiera romperme el corazón de esa manera. Parece ridículo dicho así, ¿verdad? Un simple clac de una tapa de Tupperware, pero en ese sonido, seco y definitivo, se escondía el mensaje que llevaba meses negándome a escuchar. Yo sobraba en la vida de mi hijo, sobraba en mis propias tradiciones y, lo más doloroso, sobraba en mi propia mesa. Todo comenzó, como solían comenzar mis domingos desde que enviudé, en la cocina. Para mí, cocinar nunca ha sido solo mezclar ingredientes. Cocinar es el lenguaje que me queda cuando las palabras ya no sirven o cuando nadie tiene tiempo para escucharlas. Ese domingo en particular, me había levantado a las 6 de la mañana. Quería preparar el estofado de cordero que a Marcos, mi hijo, tanto le gustaba de niño. Es una receta que lleva tiempo, paciencia y, sobre todo, memoria. Hay que dejar la carne macerando desde la noche anterior, cortar las verduras en trozos muy pequeños para que se deshagan en la salsa y vigilar el fuego lento durante horas. Mientras pelaba las patatas, me imaginaba la cara de Marcos al entrar por la puerta, imaginaba el olor de la casa recibiéndolos, ese aroma a hogar, a laurel y vino tinto que te abraza y te dice que estás a salvo. Llevaba 2 semanas sin verlos. Desde que se casó con Sofía, las visitas se habían ido espaciando. Al principio era mucho trabajo, luego compromisos con amigos, y últimamente, simplemente, silencios largos en el grupo de WhatsApp que yo trataba de llenar con fotos de mis plantas o preguntas triviales que a menudo se quedaban sin respuesta. A las 2 de la tarde, la mesa ya estaba puesta. Había sacado el mantel de hilo, el que bordó mi madre, ese que solo uso en Navidad o cumpleaños, pero sentía que hoy era una ocasión especial. Necesitaba que fuera especial. Necesitaba sentir que todavía tenía una familia. Llegaron 20 minutos tarde. Escuché el coche aparcar fuera y sentí ese vuelco en el estómago, esa mezcla de alegría y ansiedad que últimamente me acompañaba siempre que iba a ver a Sofía. Ella es una mujer brillante, no lo voy a negar. Tiene una carrera exitosa, viste impecable y tiene esa seguridad aplastante de quien cree que el mundo gira exactamente como ella decide. Pero conmigo siempre ha habido una barrera invisible, un muro de cristal frío que no sé cómo atravesar. Hola, mamá, dijo Marcos, dándome un beso rápido en la mejilla. Lo noté cansado, con ojeras, y algo más delgado. Hola, Elena, dijo Sofía. No me abrazó, se limitó a hacer un gesto con la mano mientras dejaba su bolso de marca sobre el sofá, escaneando el salón con esa mirada crítica que tiene, como si estuviera tasando los muebles viejos o buscando polvo en las estanterías. Huele fuerte, comentó ella, arrugando apenas la nariz. Es el estofado, dije yo, intentando mantener la sonrisa, secándome las manos en el delantal. El favorito de Marcos. Llevo toda la mañana haciéndolo. Marcos sonrió, pero fue una sonrisa tímida, de esas que no llegan a los ojos. Miró a su esposa de reojo, como pidiendo permiso para alegrarse. Ese gesto me dolió más que el comentario de ella. Desde cuando mi hijo tenía que pedir permiso para disfrutar de la comida de su madre, nos sentamos a la mesa, serví el vino, partí el pan crujiente que había comprado en la panadería del pueblo y traje la olla humeante al centro. El vapor subió hacia la lámpara del techo, cargado de especias. Serví primero a Sofía,
un plato generoso, con los trozos más tiernos, asegurándome de que tuviera suficiente salsa. Luego a Marcos, que miraba el plato con una mezcla de hambre y culpa que no entendí en ese momento. Se ve increíble, mamá, dijo él, tomando el tenedor. Gracias, hijo, pruébalo. A ver si está como te gusta. Entonces ocurrió. Sofía no tocó los cubiertos. Se quedó mirando el plato con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y desagrado, como si le hubiera servido piedras. Lentamente, sin decir una palabra, empujó el plato hacia el centro de la mesa, alejándolo de ella. Se agachó hacia su bolso, que había dejado en el suelo junto a su silla, y sacó 2 recipientes de plástico rectangulares. El sonido del primer recipiente al abrirse resonó en el silencio del comedor. Clac. Dentro había una especie de ensalada de quinoa, seca, sin aliño, y unos trozos de pechuga de pollo pálida, hervida. ¿Qué pasa, Sofía? ¿No te gusta el cordero?, pregunté, sintiendo cómo se me calentaban las orejas. Mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Ella ni siquiera me miró a los ojos. Estaba ocupada abriendo el segundo recipiente. No es que no me guste, Elena, dijo con un tono de voz suave, condescendiente, como si le explicara a un niño por qué no puede meter los dedos en el enchufe. Es que no comemos esto, es veneno. Me quedé helada. Veneno, grasa saturada, carbohidratos vacíos, salsas pesadas, enumeró ella mientras colocaba el segundo recipiente frente a Marcos, justo encima del plato de estofado que yo le había servido con tanto amor. Marcos y yo hemos decidido cuidar nuestros cuerpos. Queremos vivir muchos años, no tapar nuestras arterias. Miré a mi hijo, esperé a que dijera, Sofía, por favor. Mi madre ha estado cocinando todo el día, o un día no pasa nada, o simplemente gracias, mamá, yo me lo comeré. Pero Marcos bajó la cabeza, sus hombros se hundieron, miró el estofado humeante, luego miró el pollo hervido que su mujer le había puesto delante, y en silencio, apartó mi plato. Lo siento, mamá, murmuró sin mirarme. Sofía tiene razón. El médico dijo que tengo el colesterol un poco alto. Mejor comemos esto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. No era solo el rechazo a la comida, era la puesta en escena. Ella había traído su propia comida sabiendo que yo cocinaría. No me había avisado, no me había llamado para decir Elena, haremos dieta, no te molestes. No, había dejado que yo comprara, cortara, cocinara y sirviera, solo para sacar su tupperware en el último segundo y dejarme en evidencia. Me quedé allí sentada, con mi plato de estofado intacto frente a mí, mientras ellos empezaban a comer su quinoa en silencio. El tintineo de sus tenedores contra el plástico sonaba obsceno en mi comedor. Me sentí ridícula con mi mantel bordado, me sentí pequeña. Pero, intenté decir, y tuve que carraspear porque se me había cerrado la garganta. Podríais haberme avisado, podría haber hecho algo a la plancha. ¡Ay, Elena! No te lo tomes así, dijo Sofía, pinchando un trozo de pollo con una elegancia estudiada. Sabíamos que te ofenderías si te decíamos algo. Tú eres muy tradicional para estas cosas. Además, así no te damos trabajo. No es trabajo, susurré. Es cariño. Ella soltó una risita breve, seca. El cariño no debería subir el colesterol, Elena. Eso es chantaje emocional. Marcos seguía comiendo, masticando lentamente, con la vista clavada en el mantel, incapaz de sostenerme la mirada. Yo miré mi plato. La salsa empezaba a solidificarse, creando una capa opaca en la superficie. De repente, el olor que tanto me gustaba me dio náuseas. Ese fue el momento en que entendí que no era una cuestión de salud, no era el colesterol, era poder. Ella estaba marcando su territorio en mi propia mesa, delante de mis narices, y estaba usando a mi hijo para hacerlo. Lo que no sabía entonces, mientras tragaba saliva para no llorar delante de ellos,
era que esa humillación era solo el principio de una tarde que iba a cambiarlo todo, porque el silencio de Marcos dolía, pero lo que estaba a punto de descubrir dolería mucho más. Me levanté con el pretexto de ir a buscar agua, pero en realidad necesitaba esconderme en la cocina un segundo para respirar. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la jarra. Desde la cocina, podía escuchar sus murmullos. No hablaban alto, pero el tono de Sofía era inconfundible. ¿Ves? Te dije que se pondría dramática. Es imposible hacerle entender nada. Ya. Pero me da pena. Sophie, se ha esforzado. La pena no te va a salvar cuando te dé un infarto. Marcos, madura. Me apoyé en la encimera fría, cerrando los ojos. Dramática, imposible. Así que eso era lo que pensaban de mí. Respiré hondo. Me alicé el delantal y decidí que no iba a darles el gusto de verme llorar. Volví al comedor con la jarra de agua y una sonrisa que sentía como una máscara de yeso en la cara, pero la cena apenas comenzaba, y yo no tenía idea de que el verdadero golpe no vendría de la comida, sino de lo que traían escondido en la conversación, esperando el momento justo para soltarlo. Volví a sentarme a la mesa con la jarra de agua, sintiendo que mis piernas pesaban 1 tonelada. El ambiente en el comedor había cambiado, ya no era solo incomodidad por la comida, había una tensión eléctrica, una especie de prisa contenida en la forma en que Sofía miraba su reloj de muñeca, como si tuviera un cronómetro para medir cuánto tiempo debía soportar mi presencia. Intenté comer un poco de mi estofado. La carne estaba tierna, se deshacía en la boca tal y como a Marcos le gustaba, pero al tragarla sentí un nudo áspero en el esófago. Cada bocado me recordaba que estaba comiendo sola, a pesar de estar acompañada. Ellos seguían con sus tuppers, pinchando esa comida incolora. El silencio era tan denso que podía escuchar el ruido de sus muelas triturando la quinoa. ¿Y qué tal el trabajo, hijo?, pregunté, tratando desesperadamente de romper el hielo, de volver a ser una madre normal en un domingo normal. Marcos levantó la vista, aliviado por el cambio de tema. Bien, mamá, agotador. La empresa está haciendo recortes y, bueno, hay mucha presión. Estoy echando muchas horas extra. Por eso es importante optimizar. Elena, interrumpió Sofía, sin dejar de mirar su teléfono móvil que había colocado junto a su plato. El tiempo es dinero, y la salud es inversión. Marcos no puede permitirse enfermar por comer mal. Necesita estar al 100%. Asentí, bajando la cabeza. Otra vez la comida, otra vez la lección. Lo entiendo, dije suavemente. Solo quería agasajaros. Hace mucho que no venís. Sofía dejó el tenedor y soltó un suspiro largo, teatral. Se limpió las comisuras de los labios con la servilleta de tela, mi servilleta bordada, y la dejó caer sobre la mesa con desgana. Cruzó las manos y me miró fijamente. Esa mirada era la mirada de un tiburón que ha detectado sangre en el agua. Precisamente de eso queríamos hablarte, Elena, de que hace mucho que no venimos. Sentí un escalofrío. Miré a Marcos. Él estaba concentrado en hacer migas un trozo de pan integral que había traído. No me miraba. Sus dedos destrozaban la corteza con nerviosismo. ¿De qué queréis hablar?, pregunté. Sofía echó un vistazo a su alrededor. Sus ojos recorrieron las paredes del comedor, deteniéndose en una pequeña mancha de humedad que había salido el invierno pasado cerca de la cornisa, y luego bajaron hacia el aparador de roble macizo que mi difunto esposo y yo compramos con nuestros primeros ahorros. Esta casa, empezó ella, arrastrando las palabras. Esta casa se te está cayendo encima, Elena. Parpadeé, confundida. ¿Cómo? No. Claro que no. Es solo esa mancha de ahí arriba. Ya llamé al pintor. Vendrá la semana que viene. El resto está bien. Es una casa vieja, pero sólida. No me refiero solo a la pintura, dijo, inclinándose hacia adelante. Me refiero a todo. Es enorme. Tiene 4 habitaciones, 2 baños, escaleras. ¿Hace cuánto que no subes a la buhardilla? Seguro que está llena de polvo y ácaros.
Eso es malísimo para tus pulmones. Además, el jardín. Veo que las rosas están salvajes. Ya no puedes con todo esto. Puedo perfectamente, repliqué, sintiendo un calor repentino en las mejillas. Era mentira. Las rodillas me dolían al agacharme en el jardín, pero no iba a admitirlo ante ella. Me gusta ocuparme de mi casa, es mi vida. Aquí crié a Marcos. El pasado, Elena, eso es el pasado, dijo ella con una frialdad clínica. Vivir aferrada a ladrillos viejos no es sano. Y seamos realistas, te estás haciendo mayor. Hoy estás bien. Pero, ¿y mañana? ¿Qué pasa si te caes por esas escaleras? Marcos no va a poder venir corriendo a levantarte. Él trabaja todo el día. Miré a mi hijo, buscando defensa. Marcos, ¿tú piensas esto? ¿Crees que no puedo vivir aquí? Marcos levantó la vista por fin. Sus ojos estaban húmedos, como si quisiera llorar, pero su voz salió monocorde, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. Mamá, es mucho gasto, la calefacción, el mantenimiento, los impuestos. Sofía y yo hemos estado haciendo números. ¿Haciendo números? Repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué números? Sofía metió la mano en su bolso de nuevo. Pensé que sacaría otro tupper, o quizás el postre, pero no. Sacó una carpeta azul, una carpeta con documentos impresos y ordenados. La puso sobre la mesa, apartando el salero y el pimentero. Hemos estado mirando opciones, dijo Sofía, abriendo la carpeta. Dentro había folletos brillantes con fotos de personas mayores sonriendo mucho, jugando a las cartas y haciendo gimnasia en sillas. Hay una residencia asistida a solo 30 minutos de nuestra casa. Es nueva, moderna, tienen nutricionista. Dijo esto último señalando con la barbilla los tuppers vacíos, así que comerías equilibrado. No tendrías que cocinar, ni limpiar, ni preocuparte por si se rompe una tubería. Me quedé paralizada, no podía respirar. Miré las fotos. Residencia El Atardecer Feliz. El nombre me pareció una burla cruel. ¿Queréis meterme en un asilo? Mi voz fue apenas un susurro. No es un asilo, Elena, por Dios, actualízate, chasqueó la lengua Sofía, molesta por mi uso de la palabra. Es un complejo residencial para la tercera edad. Estarías con gente de tu generación, harías amigas. No estarías aquí sola todo el día hablando con las plantas. No estoy sola, tengo mis amigas del barrio, tengo mi casa, tengo mis recuerdos. Los recuerdos no pagan facturas, cortó ella. Y aquí viene la parte importante. Sofía sacó otro papel de la carpeta, era un plano. Y junto a él, un cálculo bancario. Marcos y yo queremos dar un paso adelante. Queremos comprar una casa más grande, en una zona mejor. Estamos pensando en ampliar la familia pronto. El corazón me dio un vuelco. ¿Un nieto? ¿Iba a ser abuela? Por un segundo, la ilusión iluminó mi oscuridad, pero la siguiente frase de Sofía la apagó de golpe. Pero para eso necesitamos liquidez. Los bancos están imposibles. Si vendemos esta casa, golpeó la mesa con su uña perfectamente manicurada, podemos pagar tu entrada en la residencia, que no es barata, te lo aseguro, y con el resto nos ayudarías a nosotros a dar la entrada de nuestro chalet. Es un ciclo perfecto. Tú ganas seguridad, nosotros ganamos futuro. Miré a Marcos. Estaba pálido. Sabía que esto no era idea suya. Mi hijo, el que jugaba en la alfombra de este salón, el que lloró en su habitación cuando murió su padre, nunca me pediría que vendiera nuestro hogar para financiar su lujo, pero ahí estaba, callado, cómplice. Esta casa, dije, y tuve que agarrarme al borde de la mesa porque las manos me temblaban incontrolablemente. Esta casa la construyó tu padre, Marcos. Cada ladrillo. ¿Te acuerdas cuando pusimos la chimenea? ¿Te acuerdas de que tu altura está marcada en el marco de la puerta de la cocina? Mamá, por favor, gimió Marcos, tapándose la cara con las manos. No lo hagas más difícil, no lo hace difícil. Marcos,
lo hace dramático, intervino Sofía, cerrando la carpeta de golpe. Elena, sé práctica. Tienes una casa que vale mucho dinero y que te queda grande. Tienes un hijo que necesita ayuda para prosperar. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte aquí abrazada a los muebles viejos hasta que te mueras sola y te encuentren a los 3 días, o ayudar a tu hijo a ser feliz? La crueldad de la pregunta me dejó sin aire. Era una trampa. Si decía que no, era una madre egoísta que prefería sus muebles viejos a la felicidad de su hijo. Si decía que sí, perdía todo lo que yo era. No es tan sencillo, acerté a decir. Sí lo es, dijo ella, y por primera vez sonrió, una sonrisa triunfal. De hecho, ya hemos traído a alguien para que valore la propiedad. ¿Qué? Sir, un agente inmobiliario, amigo mío. Le dije que pasara a las 4 casualidad para tomar un café. Así te explica mejor los números. Miré el reloj de pared. Eran las 3:30. No solo habían traído su propia comida, no solo habían traído folletos de una residencia, habían traído a un vendedor para tasar mi vida mientras yo todavía estaba digiriendo el rechazo a mi estofado. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor físico, era la comprensión repentina y brutal de que aquello no era una visita familiar, era una emboscada. Me habían acorralado en mi propia cocina. Miré a Sofía, tan segura, tan dueña de la situación, y luego miré a Marcos, tan pequeño, y algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido bajo capas de sumisión y ganas de agradar, empezó a despertarse. No voy a vender, dije. Sofía arqueó una ceja, divertida. ¡Ay, Elena, no digas tonterías! Espera a que llegue el agente. Cuando veas la oferta, cambiarás de opinión. Además, hizo una pausa y miró a Marcos con esa intensidad dominante. Marcos tiene algo que decirte que quizás te haga entender por qué es tan urgente. Me giré hacia mi hijo. Él levantó la vista, y vi terror en sus ojos. Terror puro. Marcos, pregunté, ¿qué pasa? Él abrió la boca, pero Sofía le puso una mano en el antebrazo, apretando con fuerza, clavando sus uñas ligeramente en la tela de su camisa. Díselo, cariño, dile por qué necesitamos el dinero ya, dile en qué lío te has metido. El silencio que siguió a la orden de Sofía fue tan denso que sentí como me zumbaban los oídos. Marcos se encogió en la silla, haciéndose ovillo, como si quisiera desaparecer dentro de su propia camisa. Ver a mi hijo así, un hombre de 35 años reducido a la postura de un niño asustado, me rompió algo por dentro que ni siquiera sabía que tenía intacto. ¿En qué lío, Marcos? Pregunté, y mi voz salió extrañamente tranquila, una calma fría que precede a la tormenta. Marcos tragó saliva, sus manos, apoyadas sobre el mantel bordado, temblaban visiblemente. Mamá, tenemos deudas, balbuceó sin levantar la vista. Muchas deudas. ¿Deudas? Repetí, intentando procesar la información. Pero si los dos tenéis buenos trabajos. ¿Qué ha pasado? ¿Es juego? ¿Apuestas? No. No es nada de eso, se apresuró a decir, y por un segundo me miró con ojos suplicantes. Es el nivel de vida, las tarjetas de crédito, el coche nuevo, el viaje a las Maldivas, la reforma del piso. Se nos fue de las manos. Empezamos a pedir microcréditos para tapar los agujeros de las tarjetas, y luego préstamos para pagar los microcréditos. Es una bola de nieve, mamá. Los intereses nos están comiendo vivos. Miré a Sofía. Ella no parecía avergonzada, al contrario, mantenía la barbilla alta, con esa expresión de superioridad inalterable. Es el precio de mantener una imagen, Elena, dijo ella, como si estuviera explicándome cómo funciona el microondas. En nuestro círculo social no puedes presentarte con ropa de la temporada pasada ni conducir un coche de hace 5 años. Necesitamos contactos para ascender, y los contactos cuestan dinero. Invertimos en nosotros mismos. Pero el mercado se ha contraído y, bueno, los cálculos fallaron. ¿Invertir?
Sentí que la indignación me subía por la garganta. Gastar lo que no tenéis no es invertir, Sofía, es vivir de mentiras. Llámanos mentirosos si quieres, replicó ella con dureza, pero la realidad es que si no conseguimos 80.000 euros antes de fin de mes, el banco nos embarga las cuentas, y si eso pasa, Marcos pierde su licencia profesional. Lo despiden. Elena, tu hijo se queda en la calle. ¿Eso es lo que quieres? El chantaje emocional era tan burdo, tan directo, que me dejó sin aire. No me pedían ayuda, me ponían una pistola en la sien, o vendía mi casa, mi refugio, la historia de mi vida, o mi hijo se arruinaba. Marcos, susurré, buscando desesperadamente al hombre que yo había criado. Por eso vinisteis hoy, no por el estofado, no para verme, solo para quitarme la casa. Marcos cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Mamá, no tenemos otra salida. Estamos desesperados. Por favor, te prometo que en la residencia estarás bien. Sofía dice que es como un hotel. Sofía dice, esa frase había sustituido a su propio criterio. Mi hijo ya no pensaba, repetía, antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera gritar o llorar o echarles de allí, el timbre de la puerta sonó, un sonido estridente, alegre, totalmente fuera de lugar en aquel velatorio emocional. Sofía se levantó de un salto, alisándose la falda. Debe ser Roberto, el agente inmobiliario. Perfecto, sécate las lágrimas. Elena, no queremos dar mala impresión. Si ve que estás desesperada, bajará la tasación. No voy a abrir, dije, agarrándome a la mesa. Entonces abriré yo, sentenció ella, y con el repiqueteo de sus tacones sobre el parqué, se fue hacia el recibidor. Escuché la puerta abrirse, las voces falsamente joviales, las risas ensayadas. Sofía, qué alegría verte. Una voz masculina, profunda y empalagosa. ¿Esta es la joya de la que me hablabas? Entraron en el comedor. Roberto era un hombre alto, con un traje demasiado brillante y una sonrisa que enseñaba demasiados dientes. Olía a colonia cara, una fragancia pesada que enmascaró al instante el olor residual de mi estofado frío. Buenas tardes, señora, dijo, extendiéndome una mano grande y sudorosa. Roberto Méndez, a su servicio. Sofía me ha contado maravillas de esta propiedad. Una oportunidad vintage, la llamo yo. No le di la mano. Me quedé sentada, mirándolo como si fuera un intruso que acaba de romper una ventana para entrar. Él no se inmutó, retiró la mano con naturalidad y empezó a girar sobre sí mismo, escaneando la habitación. Techos altos. Bien, suelos de madera original. Necesitan un buen pulido, pero tienen carácter. Las ventanas habrá que cambiarlas todas. Claro, aislamiento térmico nulo. La casa no está en venta, dije. Mi voz sonó ronca. Roberto soltó una carcajada breve, mirando a Sofía. Ay, las despedidas siempre son duras, ¿verdad? Mi madre igual. Lloró mares cuando vendimos su piso para meterla en el centro, pero ahora está encantada. Juega al bingo los martes. Créame, Elena, es lo mejor. Usted gana liquidez y paz mental. Sin pedir permiso, empezó a caminar por la casa. Sofía iba detrás de él, señalando defectos como una guía turística del desastre. Aquí hay humedad, Roberto. Fíjate, y esa pared de ahí, creo que si la tiramos, podemos hacer un concepto abierto. Unir cocina y salón, eso sube el valor un 20%. Excelente idea, Sofía. Tienes ojo, tiramos todo esto, dijo él, haciendo un gesto con la mano que atravesaba el aparador de mi boda, la mesa donde Marcos hacía los deberes, mi sillón de lectura, todo fuera, modernizamos, pintamos de blanco, ponemos isla en la cocina, se venderá en 2 semanas. Me levanté, temblando, sentía que me estaban despellejando viva. Hablaban de destruir mi hogar como si yo ya no estuviera allí,
como si fuera un fantasma molesto que solo ocupaba espacio. Caminé hasta el pasillo. Ellos ya estaban subiendo las escaleras hacia las habitaciones. ¿Las tuberías son de plomo o cobre?, gritó Roberto desde el primer escalón. Marcos seguía sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Estaba rígido. Hijo, le dije al oído, están tasando mi vida. ¿Vas a dejar que lo hagan? Marcos levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Mamá, son 80.000 euros. No tengo el dinero. Si no lo hago, Sofía me deja. Me lo ha dicho. Se divorcia y me deja con la deuda. Sentí un frío glacial en el estómago. Así que era eso, el miedo. No era solo el dinero. Era el terror a la soledad. El terror a perder a esa mujer que lo controlaba todo. Marcos era un rehén. Ella no te quiere, Marcos, le dije con una tristeza infinita. Si te quisiera, estaría buscando trabajo extra, no vendiendo la casa de tu madre. No lo entiendes, mamá. Es complicado. Desde arriba, escuché la voz de Sofía. Elena, sube un momento. Roberto quiere ver los papeles de la escritura. ¿Dónde los tienes? ¿En el despacho de tu marido? La mención del despacho de mi marido fue la gota que colmó el vaso. Nadie había entrado ahí desde que él murió. Salvo yo para limpiar. Era su santuario, sus libros, su colección de pipas, sus fotos. No entréis ahí, grité, y por primera vez en toda la tarde, mi voz sonó con la autoridad de quien defiende lo sagrado. Subí las escaleras tan rápido como me permitieron mis piernas. Cuando llegué al rellano, vi que la puerta del despacho estaba abierta. Roberto estaba dentro, toqueteando el globo terráqueo que mi esposo tenía en su escritorio. Sofía estaba abriendo los cajones. ¡Fuera!, bramé, jadeando. «Salid de aquí ahora mismo». Roberto levantó las manos en gesto de paz, pero con esa sonrisa condescendiente pegada a la cara. «Tranquila, Elena, tranquila». Solo mirábamos la estructura. «Esta habitación es estupenda. Aquí saldría un baño en suite precioso para el dormitorio principal». He dicho que fuera. Señalé la escalera con un dedo tembloroso. Sofía cerró el cajón con un golpe seco. Su máscara de amabilidad se cayó por completo. «Deja el teatro, Elena. Roberto tiene una oferta. Un inversor que compra al contado para reformar. Nos ofrece 300.000 euros. Ahora, oiga, esta casa vale mucho más», dije instintivamente, aunque el dinero no me importaba. «Tal como está, cayéndose a pedazos. Es un regalo», escupió ella. «Firma el precontrato y se acabó la pesadilla. Marcos se salva. Tú te vas a la residencia con todos los gastos pagados y te sobra un poco para tus caprichos de vieja. Todos ganamos. Y si digo que no». Sofía dio un paso hacia mí. Sus ojos eran dos pozos oscuros. Bajó la voz para que Roberto, que fingía mirar un cuadro en el pasillo, no la oyera con claridad. «Si dices que no, Elena, olvídate de ver a tus futuros nietos. Olvídate de Marcos, porque si nos hundimos por tu culpa, me encargaré de que tu hijo sepa cada día de su miserable vida que su madre prefirió 4 paredes de ladrillo antes que salvarlo a él. Lo pondré en tu contra hasta que te odie, y morirás sola de verdad». Me quedé petrificada. La maldad pura, destilada en una amenaza susurrada en el pasillo de mi propia casa. En ese momento, Roberto se acercó con una carpeta en la mano. «Bueno, señoras, no hay que ponerse tensas. Tengo aquí un borrador. Solo es una autorización de venta, sin compromiso final, solo para que yo pueda empezar a moverlo con el inversor. Una formalidad». Me tendió un bolígrafo. Sofía me miraba, desafiante. Abajo, escuché la silla de Marcos arrastrarse. Subí a las escaleras. Miré el bolígrafo. Miré a Sofía. Miré a mi hijo que aparecía por el final de la escalera, con la cara desencajada por la vergüenza pero incapaz de detener la locura. Y entonces, recordé algo que mi marido me dijo una vez sobre las escrituras de la casa, un detalle legal que había olvidado durante años, enterrado bajo papeles y duelo.
pero que de repente brilló en mi memoria como un faro en medio de la tormenta. Tomé el bolígrafo, mis manos dejaron de temblar. ¿Es solo una autorización para que el inversor vea la casa?, pregunté, fingiendo derrota. Exacto, dijo Roberto, brillándole los ojos por la comisión. Solo para traerlo mañana. Está bien, dije bajito. Dejadme bajar a buscar mis gafas. No puedo firmar nada si no leo la letra pequeña. Sofía soltó el aire, triunfante. Creía que me había roto. No tardes, Elena. Roberto tiene prisa. Bajé las escaleras lentamente, pero no fui a buscar mis gafas. Fui directa al teléfono fijo que tenía en la mesita del salón, ese que casi nunca usaba. Marqué un número de memoria, un número que no marcaba hacía 20 años. Necesitaba ayuda, pero no la clase de ayuda que ellos esperaban. Mis dedos marcaron el número con una agilidad que creía perdida. El teléfono dio tono 1, 2 veces. Al tercer timbrazo, una voz grave y rasposa contestó al otro lado. Diga, Antonio, susurré, pegando el auricular a mi boca para que no me oyeran desde la escalera. Soy Elena, necesito que vengas. Están aquí, quieren que firme. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido por el sonido inconfundible de una silla arrastrándose y unas llaves tintineando. Antonio no hizo preguntas estúpidas. No preguntó quiénes eran ellos ni qué querían que firmara. Él sabía, él siempre lo había sabido. Fue el mejor amigo de mi marido y el notario que gestionó todo cuando él faltó. Llego en 10 minutos. No firmes nada, Elena, ni un recibo de la luz. ¿Me oyes? Nada. Colgué el teléfono justo cuando escuché los pasos de Sofía bajando la escalera. Me giré, apoyando la espalda contra la mesita, tratando de regular mi respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se notara a través de la blusa. ¿Con quién hablabas?, preguntó Sofía. Su tono ya no era dulce, era el tono de un carcelero que pilla a un preso intentando cavar un túnel. Con nadie. Mentí, alisándome la falda. Estaba comprobando si la línea funcionaba. A veces se corta cuando llueve. No está lloviendo, Elena. Hace un sol de justicia. Sofía bajó los últimos escalones y se plantó frente a mí. Me sacaba media cabeza con sus tacones. Cruzó los brazos y ladeó la cabeza. ¿Y las gafas? Roberto está esperando. No tenemos todo el día. No las encuentro, dije, encogiéndome de hombros. Deben estar en la mesilla de noche, o quizás en la cocina. Soy muy despistada, ya lo sabes. Cosas de la edad. Ella resopló, un sonido lleno de desprecio, y se giró hacia el salón. Marcos, baja y ayuda a tu madre a buscar sus malditas gafas. Marcos bajó arrastrando los pies. No me miraba, tenía la vista clavada en sus propios zapatos, como si fueran lo más interesante del mundo. Roberto, el agente, se quedó en el marco de la puerta del salón, consultando su reloj ostentosamente. Señora, si no encuentra las gafas, no se preocupe, dijo él con esa falsa amabilidad que me revolvía el estómago. Yo se lo leo, usted solo tiene que poner la rúbrica ahí abajo. Es un trámite estándar. Confíe en mí, no firmo lo que no leo, dije con firmeza, sentándome en mi sillón habitual. Crucé las piernas y entrelacé las manos sobre mi regazo. Decidí que no iba a buscar las gafas. Iba a esperar. El ambiente se volvió irrespirable. Los minutos pasaban lentos, pesados como losa. Sofía caminaba de un lado a otro del salón, haciendo sonar sus tacones contra la madera. Marcos estaba sentado en el borde del sofá, mordiéndose las uñas. Roberto tamborileaba con el bolígrafo sobre la carpeta. Esto es ridículo, estalló finalmente Sofía. Elena, sabemos lo que estás haciendo. Estás ganando tiempo, pero no va a servir de nada. La realidad no va a cambiar porque tardes 10 minutos más. Debes 80.000 euros indirectamente, porque si tu hijo cae, tú caes con él. ¿O crees que vas a dormir tranquila en esta casa enorme sabiendo que a Marcos le están embargando el sueldo? No es mi deuda, dije suavemente. Es tu familia, gritó ella,
perdiendo los estribos. Dios mío, qué mujer tan egoísta. Te estamos ofreciendo una solución de oro, una residencia de lujo, cuidados, comida hecha. Cualquier otra anciana mataría por eso, pero no. Tú tienes que aferrarte a tus 4 paredes mohosas como si fueras la reina de Saba. Sofía, no le grites, murmuró Marcos, muy bajito. Cállate. Marcos, le espetó ella. Si tu madre fuera una madre de verdad, ya habría firmado, pero prefiere verte en la ruina antes que soltar su palacio. En ese momento, el timbre sonó de nuevo, no el sonido estridente de antes, sino un timbrazo largo, seguro. Sofía se quedó paralizada. Roberto levantó la vista, confundido. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó el agente. ¿El inversor ha venido antes? Me levanté despacio. Sentí una fuerza nueva en mis piernas. No es el inversor, dije. Caminé hacia la puerta principal. Sofía intentó cortarme el paso, agarrándome del brazo. ¿A quién has llamado? Elena, siseó, clavándome las uñas. Como sea la policía y montes un escándalo, te juro que no vuelves a ver a Marcos nunca. Me solté de su agarre con un movimiento brusco que la sorprendió. No es la policía, es algo peor para ti. Abrí la puerta. Antonio estaba allí, con su traje gris impecable, su maletín de cuero gastado y esa expresión severa que solía poner cuando alguien intentaba colarse en la notaría. A pesar de sus 70 años, imponía respeto solo con estar de pie. Detrás de él, el sol de la tarde parecía crearle un halo de autoridad. Buenas tardes, Elena, dijo, quitándose el sombrero. Perdona la demora, el tráfico en la avenida estaba terrible. Gracias por venir, Antonio. Pasa, por favor. Entró en la casa como si fuera suya, con paso firme. Al llegar al salón, se detuvo y recorrió la escena con la mirada. Sus ojos se posaron primero en Marcos, que se encogió aún más, luego en Sofía, que lo miraba con la boca abierta, y finalmente en Roberto. Al ver a Roberto, Antonio soltó una risa seca, sin alegría. Vaya, vaya, Roberto Méndez. Me imaginaba que encontraría a algún buitre rondando, pero no esperaba al rey de la carroña. Roberto palideció visiblemente, dio un paso atrás, chocando contra la mesa. Don Antonio, señor notario, yo no sabía que usted llevaba los asuntos de esta familia. Hay muchas cosas que no sabes, muchacho, y otras que prefieres ignorar, dijo Antonio, dejando su maletín sobre la mesa, justo encima de los tuppers vacíos de Sofía. ¿Qué intentas hacer firmar a mi clienta? Sofía reaccionó. Su instinto de supervivencia era fuerte. Se adelantó, intentando recuperar el control. Disculpe, ¿quién es usted? Esto es una reunión familiar privada. Le agradecería que se marchara. Antonio la miró por encima de sus gafas de lectura, que acababa de sacar del bolsillo. Soy Antonio Ferrán, notario y albacea testamentario del difunto esposo de Elena, y esta casa no se mueve, no se vende y no se toca sin que mi firma esté estampada al lado de la de ella. Así que, jovencita, siéntese y cállese antes de que empiece a hablar de intento de coacción a una persona mayor. Sofía cerró la boca de golpe. Se sentó. Antonio abrió su maletín. El sonido de los cierres metálicos sonó como 2 disparos en el silencio del salón. Sacó una carpeta de cuero antigua, muy diferente a la carpeta de plástico brillante que había traído Sofía. Elena me llamó hace 10 minutos, dijo Antonio con voz calmada, sacando unos documentos amarillentos. Pero llevo esperando esta llamada 5 años, desde que tu marido murió. Sabía que este día llegaría. Él también lo sabía. ¿De qué habla?, preguntó Marcos, con un hilo de voz. Papá nos dejó la casa a mamá y a mí. Eso es lo que tú crees, hijo, dijo Antonio, mirándolo con una mezcla de pena y severidad. Tu padre te quería mucho, Marcos, pero conocía tu debilidad. Sabía que eras influenciable, y sobre todo, Antonio desvió la mirada hacia Sofía,
Tu padre tenía un instinto infalible para detectar a las personas que solo aman el dinero. Eso es un insulto, saltó Sofía. Es una descripción, corrigió Antonio sin alterarse. Cuando redactamos el testamento, tu padre incluyó una cláusula especial, una cláusula de salvaguarda. La llamamos la cláusula del nido. Antonio extendió el documento sobre la mesa y señaló un párrafo denso, escrito con máquina de escribir antigua. Roberto, dijo Antonio sin mirar a la gente, tú sabes de leyes inmobiliarias. Leí esto en voz alta para que todos lo entiendan. Roberto se acercó, tembloroso, se ajustó la corbata, sudando a mares. Leyó el párrafo en silencio primero, y sus ojos se abrieron como platos. Miró a Sofía, luego a mí, y finalmente a Antonio. Léelo, ordenó Antonio. Roberto carraspeó. Se establece que la propiedad cita enero es un bien indivisible y protegido bajo fideicomiso familiar. La titularidad de la misma recae en su totalidad sobre la viuda, doña Elena, en calidad de usufructuaria y propietaria única hasta el momento de su fallecimiento. Sin embargo, Roberto se detuvo, tragó saliva. Sigue, dijo Antonio. Sin embargo, en caso de que la viuda sea presionada, coaccionada o inducida a vender la propiedad para satisfacer deudas de terceros, incluidos descendientes directos, o si se intentara su ingreso no voluntario en una institución de cuidados, la propiedad del inmueble pasará automáticamente alto. Roberto dejó de leer. El silencio era absoluto. ¿Pasará a quién?, preguntó Sofía, con la voz estridente por el pánico. Antonio sonrió por primera vez. Una sonrisa de satisfacción. Esa es la parte interesante. Tu suegro era un hombre muy previsor. Me miró a mí. Yo tampoco recordaba esa cláusula específica. Mi marido me había dicho estarás protegida, pero nunca me explicó los detalles. Si intentáis obligarla a vender, dijo Antonio, cerrando la carpeta, la casa deja de pertenecer a la familia inmediatamente. ¿Y a quién va?, gritó Sofía, levantándose. Es la herencia de Marcos. Es nuestro dinero. Antonio se quitó las gafas y las limpió con pañuelo. No, querida, ya no. Lo que Antonio dijo a continuación cambió la expresión de Sofía de la furia al terror puro. No era solo que no pudieran vender la casa, era que, por su avaricia, acababan de activar un mecanismo que les haría perderlo todo. La propiedad del inmueble pasará automáticamente a la Fundación de Ayuda a los Ancianos Desamparados de la provincia. Antonio terminó la frase con una calma devastadora y cerró la carpeta de cuero con suavidad. El sonido de las tapas al juntarse resonó como una sentencia judicial en el silencio sepulcral del comedor. Roberto, el agente inmobiliario, fue el primero en reaccionar. Su rostro había perdido todo el color, pasando del bronceado artificial a un gris ceniciento. ¿A una fundación?, balbuceó, retrocediendo hacia la salida. Oigan, yo no sabía nada de esto. Esto es una cláusula resolutoria automática. Si toco esta casa, pierdo la licencia. Yo no quiero problemas con beneficencia pública. Sin esperar respuesta, Roberto agarró su carpeta de la mesa, metió el bolígrafo en su bolsillo y salió disparado hacia la puerta principal sin despedirse. Escuchamos el portazo segundos después, y luego el rugido de su coche alejándose a toda velocidad. En el comedor, quedamos nosotros cuatro, o mejor dicho, quedaron los restos del naufragio de mi familia. Sofía estaba pálida, con los labios apretados en una línea fina y blanca. Miró a Marcos con una mezcla de odio y repugnancia que me heló la sangre. Ya no había máscaras, ya no había cariño ni planes de futuro, solo había una mujer que acababa de ver cómo 80.000 euros se esfumaban delante de sus narices. Eres un inútil, le escupió a mi hijo. Su voz era baja, venenosa. Me dijiste que tu madre era dócil, me dijiste que firmaría. Yo pensé que lo haría, susurró Marcos, hundido en la silla, con las manos tapándose la cara. Pues pensaste mal, como siempre. Sofía agarró su bolso del suelo con un movimiento brusco. Me voy, ¿y tú, Marcos?
búscate la vida. No pienso cargar con tus deudas si no aportas nada. El lunes llamo a mi abogado para el divorcio. Se giró hacia mí. Por un momento pensé que me gritaría, que me insultaría, pero lo que hizo fue peor. Me miró con una frialdad absoluta, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en el pasillo. Quédate con tu casa, vieja bruja, dijo. Espero que seas muy feliz cuando te mueras aquí sola y nadie se entere hasta que el olor llegue a la calle. Y se fue. El sonido de sus tacones golpeando el suelo del pasillo se alejó, seguido por otro portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez era diferente. No era un silencio tenso, era un silencio triste, pesado, lleno de escombros emocionales. Marcos seguía en la silla, llorando en silencio. Sus hombros se sacudían espasmódicamente. Ver a mi hijo así, destruido, abandonado por la mujer por la que casi vende a su madre, me provocó un dolor agudo en el pecho. Quise abrazarlo. Mi instinto de madre me gritaba que fuera, que lo acunara, que le dijera que todo iba a salir bien, que yo pagaría las deudas, que venderíamos las joyas, lo que fuera. Pero entonces miré a Antonio. El viejo notario me observaba con tristeza, negando imperceptiblemente con la cabeza, y recordé las palabras de Sofía: lo pondré en tu contra hasta que te odie, y recordé el silencio de Marcos mientras me humillaban, recordé cómo apartó mi plato de estofado. Si lo salvaba ahora, nunca aprendería. Si lo salvaba ahora, yo dejaría de existir para convertirme, de nuevo, en su cajero automático emocional. Me acerqué a la mesa. Puse una mano sobre el hombro de Marcos, pero no para abrazarlo, sino para llamar su atención. Él levantó la cara, roja e hinchada, mirándome con ojos de niño perdido. Mamá, perdóname, no sé qué hacer, estoy arruinado. Respiré hondo. El aire olía a polvo antiguo y a la colonia barata de Roberto, que aún flotaba en el ambiente. Tienes salud, Marcos, le dije con voz suave pero firme. Tienes 2 manos y una carrera, tienes un techo donde vivir, aunque sea un piso alquilado, saldrás adelante. Pero Sofía nunca estuvo contigo, hijo, estaba con lo que podías darle. Te ha hecho un favor yéndose hoy. Marcos bajó la cabeza, asintiendo derrotado. Sabía que tenía razón, aunque le doliera en el alma admitirlo. Vete a casa, Marcos, le dije. Descansa, mañana será otro día, y llévate esto. Señalé los recipientes de plástico con la quinoa y el pollo hervido que seguían en el centro de la mesa, intactos, ridículos. No quiero que se te estropee la cena, añadí. Marcos se levantó lentamente, cogió los tuppers con manos temblorosas, me miró una última vez, esperando quizás que le dijera quédate a dormir. Pero yo me mantuve firme junto a Antonio. Adiós, mamá, adiós, hijo. Cuando la puerta se cerró por tercera vez, sentí que las rodillas me fallaban. Me dejé caer en mi silla, la de siempre, frente a mi plato de estofado frío. Antonio se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban calientes y rasposos. Lo has hecho bien, Elena. Ha sido lo más difícil que has hecho en tu vida, pero lo has hecho bien. Tu marido estaría orgulloso. ¿Tú sabías lo de la cláusula?, pregunté, con la voz rota. Antonio sonrió con melancolía. La redactamos juntos una tarde de lluvia, hace 6 años. Él me dijo: Antonio, mi hijo es bueno, pero es débil, y el mundo está lleno de lobos. Si yo falto, Elena necesitará un escudo. Y tenía razón. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de tensión liberada. Lloré por mi marido, lloré por la inocencia perdida de mi hijo, y lloré por mí, por haber estado a punto de rendirme. Antonio se quedó conmigo un rato más, hasta que dejé de llorar. Luego se despidió con un beso en la frente y se marchó, dejándome sola en mi casa. Mi casa. Miré a mi alrededor, las paredes con la pintura desconchada, el aparador macizo, las cortinas pasadas de moda, todo estaba allí, nadie me lo había quitado.
La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando el salón de un tono dorado, cálido. Tenía hambre, un hambre voraz, primitiva. Miré mi plato de estofado. La grasa se había solidificado en la superficie, formando una capa blanca. Cogí el plato y fui a la cocina. Encendí el fuego bajo, como me gustaba. Puse el contenido del plato en un cazo pequeño y esperé. Poco a poco, el olor a laurel, vino y carne empezó a llenar la cocina de nuevo. El aroma borró el rastro de la colonia de Roberto y del perfume caro de Sofía. Olía a mi vida, olía a mi historia. Me senté a la mesa de la cocina, sola. Mojé un trozo de pan en la salsa caliente y me lo llevé a la boca. Estaba delicioso, sabía a gloria, sabía a libertad. Esa noche, dormí en mi cama, bajo mi techo, sabiendo que, aunque la mesa estuviera vacía de gente, mi vida estaba llena de dignidad. Había perdido una ilusión familiar, sí, pero me había recuperado a mí misma. Y mientras escuchaba los crujidos familiares de la casa vieja asentándose en la noche, supe que nunca más dejaría que nadie me dijera que yo sobraba en mi propio hogar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.